Bueno, ahora sí, sean todos bienvenidos a la sexta ascensión del seminario de becarios. Hoy tenemos a Ricardo Martínez Vera. Él es estudiante de la Facultad de Ciencias y pues por el momento no está haciendo ningún trabajo de tesis. Pero esta presentación o este trabajo está hecho junto con su maestro Ricardo Alfonso Mercado. Y el día de hoy nos tienes la plática de cálculos sin límites, no más epsilon ni deltas. Y pues ya lo dejamos con él. Gracias. Bueno, antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a Seminario de Becarios por darme la oportunidad de estar aquí. Este, a Ricardo por ayudarme con todo esto y a mi amigo Orestes por ayudarme a hacer la presentación que vamos a ver. Entonces, pues ahora sí ya podemos comenzar y pues justo el chiste de esta plática es hablar sobre el cálculo infinitesimal y el análisis no estándar y que el objetivo, pues a fin de cuentas, es facilitarnos las cuentas en los números reales, ¿no? Es eliminar toda esa talacha que tenemos en los reales y pues hacer las cuentas más fáciles, ¿no? Entonces, para eso vamos a empezar con las siguientes dos definiciones. La primera de todas es la que justo motiva ese nombre de cálculo infinitesimal y es la que nos habla justo de una unidad infinitesimal. Entonces, decimos que un infinitesimal omega es un número tal que para todo número real r mayor a cero, se cumple que omega es estrictamente mayor a cero y estrictamente menor que r. Entonces, aquí ya empezamos a ver esa diferencia que hay en cálculo en los reales. Justamente ya, como sabemos, en los reales no se cumple esta propiedad de aquí. Justo sabemos que si hay un número real que es mayor o igual a cero y que es menor que todo número real positivo, pues entonces ese número es estrictamente el cero. Entonces aquí simplemente estamos diciendo que sí existe un número que está entre cero y todo número real mayor a cero, solo que ese número ya no es un número real, ¿no? Entonces, estamos hablando de un número que es casi el cero, que llega a ser el cero, que está muy pegado al cero, pero que no es el cero. Y justo en el cálculo en los reales, hablar de un número que cumple algo que es casi algo, es usualmente meterle la definición de límite, ¿no? Entonces, es pensar en un número que en el límite es igual, ¿no? Solo que aquí estamos quitando todo eso del límite. Entonces, la segunda definición es la que nos habla un poco de cercanía en un conjunto de los números hiperreales, que hasta ahorita, si no conocen ese conjunto, no pasa nada. Me gustaría que lo pensáramos de la forma más intuitiva posible, es decir, como un número que tiene unos, como un conjunto que tiene unos números ahí muy especiales y que tiene a la unidad infinitesimal. Entonces, hasta ahorita pensémoslo así de manera muy simple, más hasta el final vamos a ver su construcción, pero decimos que dos números infinitesimales, omega y omega prima, son infinitesimalmente cercanos si su diferencia es cero o es un infinitesimal. Y justo en tal caso, en el caso de que dos números hiperreales sean infinitamente cercanos, lo denotamos con ese símbolo de aproximación que utilizamos cuando decimos que algo es aproximadamente algo, ¿no? Entonces, de nuevo aquí, tratando de hacer la comparación que tenemos en cálculo, es fijarnos en esa distancia que hay entre dos números hiperreales y ver qué tan chiquita es. A fin de cuentas, decir que son infinitamente cercanos es decir que esa distancia que hay entre ellos dos es una distancia muy, muy pequeña, ¿no? Es casi cero. Entonces, ya que tenemos estas definiciones, lo que nos gustaría es ya empezar a hablar del cálculo infinitesimal y con eso podemos hablar sobre funciones continuas. Entonces, definimos una función continua en un número real r si cumple que para todo omega hiperreal, tal que omega es infinitamente cercano a el número real r, pues entonces f de omega es infinitamente cercano a f de r. Es decir, f mantiene esa cercanía infinita y algo que también me gustaría aclarar es que sí tiene total sentido evaluar una función de variable real en un número hiperreal. O sea, eso está completamente bien definido, más hasta el final vamos a ver por qué tiene sentido. Pero hasta ahorita créanme, sí se vale, sí está muy bien definido. Entonces sí podemos agarrar un hiperreal y evaluarlo en una función de variable real. Entonces, ya que tenemos esto, pues lo que nos gustaría es saber si todas esas cosas que conocemos en cálculo, este,
también se cumplen acá con esta definición. Que por cierto, algo que sí me gustaría mencionar es que esta definición se puede demostrar que es equivalente a la definición que tenemos de épsilons y deltas de continuidad en los números reales, y la demostración de eso tiene que ver justo con un teorema que vamos a ver hasta el final, que es conocido como el teorema de transposición, que a fin de cuentas lo único que nos dice ese teorema es que todo lo que se cumple en los hiperreales se cumple ahí, sí, solamente sí, se cumple en los hiperreales. Entonces, es totalmente equivalente decir esta definición de continuidad a decir la definición de continuidad con épsilons y deltas que tenemos. Así que, hablando sobre las propiedades que se cumplen con la continuidad, pues con esta misma definición también se van a cumplir. Entonces, cosas como los 3 teoremas fuertes también se cumplen, y justo aquí enuncio unos cuantos de ellos, que el primero de todos es que si una función es continua en un intervalo cerrado a, b, pues entonces existen x1 y x2 en el intervalo a, b, tal que para toda x en el intervalo f de x1 es menor o igual a f de x y menor o igual a f de x2. Justo el teorema sobre máximos y mínimos. Y la segunda es que si la función es continua y tenemos un elemento r entre f de a y f de b, pues entonces existe un elemento en el intervalo tal que f de ese elemento es r. Y la demostración de eso, pues para demostrarlo hay de dos, realmente. La primera de todas es utilizar este teorema de transposición que les menciono, que la verdad creo que es la forma más aburrida de mostrarlo, porque sería decir que como sabemos que todo esto se cumple en los reales, pues justo por el teorema de transposición se va a cumplir acá con la definición de continuidad que dimos. Pero bueno, esa sería la forma aburrida, porque a fin de cuentas el chiste de hacer cálculo en los infinitesimales pues es facilitarnos las cuentas, ¿no? Entonces, estos teoremas se pueden demostrar con la definición de continuidad que dimos. Y el siguiente teorema que sí me gustaría ver la demostración es el que nos dice que si una función es monótona en un intervalo cerrado a, b, con esto de monótono es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, y se cumple que para todo elemento entre f de a y f de b existe un elemento c en el intervalo a, b tal que f de c es igual a r, pues entonces la función es continua en el intervalo a, b. Y la demostración es muy, muy rápida, simplemente la suponemos por contradicción o por contrapuesta también, pero bueno, la demostración que yo doy es por contradicción. Entonces, si suponemos que la función no es continua en el intervalo a, b, entonces si tomamos x un número real, que por cierto, ahí ese x sí tiene que estar en el dominio de la función para poder evaluarlo en la función, y tomamos también omega, un número hiperreal, tal que x es infinitamente cercano a omega, pues entonces la función no mantiene la cercanía infinita. Entonces, f de x no es infinitamente cercano a f de omega. Eso quiere decir que entre f de x y f de omega existe un número real r. Es decir, justo esta desigualdad que tenemos aquí, ¿no? Y entonces ahí aplicamos la hipótesis, ¿no? Eso quiere decir que como tenemos que existe un elemento en el intervalo a, b, tal que ese elemento, f de ese elemento es exactamente r. Y como la función es monótona, pues entonces estaríamos teniendo que, bueno, si suponemos que es creciente, pues estaríamos teniendo que este c que tomamos, que hace que f de c sea igual a r, pues está entre x y omega, es decir, estamos teniendo que x es menor que c y menor que omega al mismo tiempo, y es una contradicción porque resulta que para el conjunto de los números hiperreales, el conjunto de los números reales es un conjunto discreto. Es decir, si tomamos dos números hiperreales infinitamente cercanos, entre ellos dos nada más va a haber un único número real. De hecho, más adelante cuando hablemos de derivada vamos a ver cómo es ese único número real, pero justo esto tiene que ver porque la contradicción sale de ahí. Estamos viendo que entre un número real y un número hiperreal infinitamente cercano a ese hiperreal, hay otro número real, y es una contradicción justo porque el conjunto de los números reales es discreto para los hiperreales. Entonces ahí quedaría la demostración, por lo tanto la función sí mantiene la cercanía infinita, por lo tanto es continua, y ese sería el teorema de continuidad. Y de nuevo cosas como suma de continuas es continua, etcétera. Todas esas propiedades que conocemos de cálculo también se valen acá con esta misma definición de continuidad que nosotros dimos con la cercanía infinita, y la demostración es incluso
todavía más simple, porque, bueno, al fin de cuentas, el cálculo infinitesimal, pues el objetivo es eliminarnos toda esa talacha que tenemos en los reales. Entonces, justo ahorita que mencionaba sobre derivada, podemos pasar a hablar de ella y para eso me gustaría definir a el único real infinitamente cercano a un hiperreal. Es decir, si tenemos un número hiperreal omega, denotamos a omega cuadrito como el único número real infinitamente cercano a omega. Y eso justo tiene que ver con eso de que los hiperreales ven a los reales como un conjunto discreto, es decir, como puntitos, por así decirlo. Entonces, ya que tenemos esta definición del único número real infinitamente cercano a un número hiperreal, pues podemos hablar de la derivada. Y para eso decimos que si tenemos una función definida en x igual a b y se cumple que delta f sobre delta x en b, que eso es f de b más delta x menos f de b sobre delta x, no es un número más grande o más pequeño que todo número real para todo delta x infinitesimal que estemos tomando. Con eso realmente me refiero a que a fin de cuentas ese número sí lo podemos encontrar dentro de la recta real y eso tiene que ver con que cuando uno se pregunta por cómo se ven los hiperreales, que muchos le llaman la recta hiperreal, pues resulta que esa recta hiperreal se ve como tres cachos de recta y es que está la recta real y aparte están otras dos rectas separadas que son números más grandes que todos los números reales y más pequeños que todos los números reales, que esos números se llaman números infinitos. Entonces, justo aquí lo que yo digo es que este número no se sale de la recta real sin importar el infinitesimal que estemos tomando, ¿no? Entonces, en ese caso decimos que la función es derivable en b y su derivada en b es f' de b, que es el único número real infinitamente cercano a f de b más delta x menos f de b sobre delta x, que bueno, no es ni más ni menos que el único número real infinitamente cercano a este número. Entonces, justamente hablando sobre derivada, pues muchos teoremas que también nos gustaría saber que se cumplan con esta definición, que sean los mismos que se cumplan en los reales, pues se van a cumplir con esta definición de derivada. Entonces, cosas como suma de derivables es derivable, etcétera, todas esas cosas se cumplen con esta misma definición, es incluso más rápida la demostración de ese tipo de cosas. Y otra observación que también me gustaría decir es que aquí en esta notación de delta x sobre delta, delta f sobre delta x, fácilmente podríamos poner, en vez de una delta, poner una d, es decir, tendríamos df sobre dx y ahí obtenemos la notación de Leibniz para la derivada, que justamente está muy relacionada con el cálculo infinitesimal, que a fin de cuentas Leibniz, muchos de los resultados que dio en cálculo, pues fueron con infinitesimales, sobre todo con derivada, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta noción, pues sí me gustaría ver unos teoremitas, ¿no? Sobre todo para hacer ver que esta definición sí nos funciona y que pues sí nos facilita las cuentas, ¿no? Entonces, la primera de todas es la más fácil, la que nos dice que si tenemos una función que es diferenciable en un número real R, pues entonces la función es continua en ese número real. Y la demostración es muy rápida. Justamente decimos que como la función es derivable en dicho número real, pues eso quiere decir que para todo infinitesimal delta x que estemos tomando, existe la derivada. Es decir, f de r más delta x menos f de r sobre delta x no es más grande ni más pequeño que todo número real y por lo tanto dicho número es un hiperreal. Es decir, si lo podemos encontrar en la recta real, ¿no? Entonces, en ese caso, pues vamos a decir que como delta x sobre delta, delta f sobre delta x es infinitamente cercano a f' de r, pues justo aquí vamos a utilizar a los diferenciales, por así decirlo, como fracciones, que aquí es completamente válido porque a fin de cuentas estamos trabajando con números. Justo aquí estamos trabajando con un infinitesimal. Entonces sí podemos utilizar a los diferenciales como fracciones porque está completamente bien definido, ¿no? Entonces, como tenemos que delta f sobre delta x es infinitamente cercano a la derivada en r, pues entonces delta f es infinitamente cercano a delta x por la derivada de f en r. Y eso es equivalente a decir que la diferencia entre delta f menos delta x por f' de r, pues es un infinitesimal o cero.
Entonces, si suponemos que esa diferencia es cero, vamos a llegar a lo mismo que si es un infinitesimal, entonces podemos fácilmente suponer que es un infinitesimal. Entonces, como esa diferencia es un infinitesimal, pues estamos teniendo, aquí vamos a utilizar dos propiedades. La primera de todas es que si tenemos un infinitesimal y lo multiplicamos por un número real, pues entonces ese producto es un infinitesimal. Y aquí justamente estamos teniendo delta x por f' de r, que eso es un infinitesimal por un número real, pues entonces ese producto es un infinitesimal. Y como estamos diciendo que esta suma es un infinitesimal, pues por lo tanto eso debe forzar a que delta f sea un infinitesimal. Y eso de nuevo tiene que ver con otra propiedad que es que suma de infinitesimales es infinitesimal. Entonces, como esa diferencia, como delta f es un infinitesimal y como r más delta x es infinitamente cercano a r, pues entonces estamos viendo que la función está manteniendo esa cercanía infinita, es decir, la función es continua y pues por lo tanto ya quedaría. Y bueno, el siguiente teorema que también me gustaría ver es sobre los máximos y mínimos cuando uno empieza a hablar sobre derivada, que usualmente ese teorema puede ser un poquito talachudo o un poquito largo, ¿no? Al menos en los reales, pero acá es muy rápida la demostración. Y de nuevo, si lo que nos dice el teorema es que si una función es derivable en un intervalo abierto a, b y tenemos c en el intervalo tal que f de c es un máximo o mínimo, pues entonces f' de c es igual a 0. Y la demostración sale muy rápida. Justamente si suponemos que f de c es un mínimo, la demostración para el máximo es casi la misma. Pues eso quiere decir que entonces para todo delta x infinitesimal que podamos tomar, f de c más delta x es mayor o igual a f de c, justo porque f de c es un mínimo de la función, ¿no? Entonces, eso quiere decir que f de c más delta x menos f de c es mayor o igual a 0, y ahí tomemos dos infinitesimales, delta x1 y delta x2, con delta x1 un infinitesimal positivo y delta x2 un infinitesimal negativo, pues entonces vamos a tener que f de c más delta x1 menos f de c sobre delta x1 es mayor o igual a 0, y f de c más delta x2 menos f de c sobre delta x2 es menor o igual a 0. Y como la derivada existe, eso quiere decir que para todo número infinitesimal que nosotros podamos tomar, pues f' de c es igual a el único número real infinitamente cercano a f de c más delta x1 menos f de c sobre delta x1, que al mismo tiempo ese número real es igual al único número real infinitamente cercano a f de c más delta x2 menos f de c sobre delta x2. Y esto es cero porque cuando nosotros aplicamos, por así decirlo, el cuadrito, ¿no?, a una desigualdad, pues mantiene las desigualdades. Entonces, estaríamos viendo que como estos dos números son el mismo, tendríamos que ese mismo número es mayor o igual a 0 y menor o igual a 0, pues por lo tanto debe de ser el 0. Y entonces, ya que hablamos de derivada, ya que hablamos de continuidad y ya que empezamos a mencionar todo esto de el cálculo infinitesimal, pues lo mejor de todo ya sería poder hablar sobre el conjunto de los números hiperreales y poder definirlo ya de la forma más concreta que podamos, ¿no? Entonces, para eso necesitamos la siguiente definición, y es que si tenemos una estructura, que a fin de cuentas una estructura no es ni más ni menos la que se compone como de 3 elementos. El primero de todos es que tengamos un conjunto A de donde agarrar elementos y con el que podamos trabajar con esos elementos. Un conjunto de funciones bien definidas en el conjunto en el que estamos trabajando, y un conjunto de relaciones que, bueno, eso es lo mismo que decir tener un lenguaje lógico, ¿no? Es decir, un lenguaje de primer orden, donde tengamos variables independientes que hablen sobre los elementos de nuestro universo de discurso, ¿no? Entonces, eso es ni más ni menos que una estructura, y decimos que una estructura es un sistema hiperreal si cumple que el sistema real está contenido en la estructura S. Eso no es ni más ni menos que los reales están contenidos en la estructura S, que la estructura S tiene un infinitesimal, y que si P es una propiedad definida en el lenguaje L, pues P es cierta en la estructura S si solamente si P es cierta en los reales. Y aquí este lenguaje L, pues es el lenguaje
que luego usualmente voy a denotar como el lenguaje de los reales, es decir, el que utiliza constantes reales. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para poder hablar sobre el conjunto de los números hiperreales, pues me gustaría como que dar una pequeña motivación, ¿no? De cómo es que se puede construir este conjunto, y para eso sí me gustaría que nos fijáramos en los números decimales. Particularmente vamos a fijarnos en el número decimal 508.718 y 2 periódico. No sé por qué quise escoger ese número, a fin de cuentas, no sé, se me hizo chistoso. Entonces, de cierta forma, ese decimal lo podemos imaginar como una sucesión, o mejor dicho, podemos pensar que ese decimal está siendo representado por una sucesión. Y justamente lo podemos pensar como la sucesión tal que a su primer término le asocia el 508, es decir, le asocia cualquier término, le asocia un término entre cualquier número real. Pero del segundo término en adelante, siempre la sucesión le va a asociar valores entre el 0 y el 9. Entonces, aquí esta sucesión, pues al segundo término le estaría asociando el 7, al tercero el 1, al cuarto el 8, y del 5 en adelante siempre le va a asociar el 2. Entonces, lo que nos gustaría sería como eliminar esa restricción de que a partir del segundo término nada más le esté asociando valores entre el 0 y el 9. Entonces, en ese caso vamos a decir que los hiperreales no son ni más ni menos que las sucesiones de números reales. Y entonces, si nosotros tomamos dos hiperreales A y B, donde el hiperreal A es ni más ni menos que la sucesión que al primer término la asocia el 1, al segundo el 7, y del tercero en adelante siempre es el 5, mientras que la sucesión B, su primer término es el 4, el segundo el 9, el tercero en un medio, el cuarto el 3, y del quinto en adelante siempre es el 5, pues si nos fijamos realmente en esos dos hiperreales, en esas dos sucesiones, pues podemos decir que de cierta forma son la misma siempre. Es decir, son la misma a excepción de una cantidad finita de términos, lo que es como lo mismo a decir que el conjunto de los índices en el que esas dos sucesiones son la misma es un conjunto muy, muy grande. Y la pregunta es, ¿qué tan grande? Pues para eso necesitamos definir el conjunto de los conjuntos cuasi grandes, que justamente acá lo defino. Y es que tomamos un subconjunto de los naturales no vacío, definimos al conjunto de los cuasi grandes como el conjunto que cumple las siguientes propiedades. La primera de todas es que ningún conjunto finito es cuasi grande, ningún conjunto finito está en nuestro conjunto U, que es cerrado bajo intersecciones, que es decir, que si A y B están en nuestro conjunto, pues entonces la intersección de A con B está en el conjunto. Y que si tenemos que es cerrado bajo superconjuntos, es decir, que si A está en nuestro conjunto y tenemos que A está contenido en un conjunto C, pues entonces C es cerrado en el conjunto. Y la cuarta de todas es que si A no está en nuestro conjunto de los cuasi grandes, pues entonces el complemento sí está. Y justamente esto es lo que define un ultrafiltro, que a fin de cuentas un ultrafiltro es un filtro, pero que cumple la cuarta propiedad. Y justo un filtro, pues, es aquel que es un subconjunto de los naturales que cumple la propiedad 2 y la propiedad 3. Y entonces un ultrafiltro es un filtro que cumple la propiedad 4. Entonces la afirmación es que este conjunto de los cuasi grandes es un ultrafiltro. Justo aquí no menciono cómo se ven los elementos de este conjunto, no describo bien cómo es que se ve ese conjunto, pero lo que sigue vamos a ver cómo es que son exactamente esos elementos. Y otra cosa que también me gustaría mencionar sobre este ultrafiltro de los cuasi grandes es que es un ultrafiltro libre también, que a fin de cuentas eso de que un ultrafiltro sea libre es que cuando intersectemos todos sus elementos consigo mismo, esa intersección va a ser el vacío. Entonces, eso quiere decir que ninguno de los elementos, o sea, es decir, cuando nos fijemos en todos los elementos del conjunto, no todos van a tener un solo elemento en común. Entonces, este ultrafiltro de los cuasi grandes, pues es un ultrafiltro libre. Entonces, ya que tenemos esta definición de nuestro ultrafiltro, vamos a definir una relación. Entonces, definimos esta relación, tal que nos dice que si A sub n está relacionado con B sub n, eso sucede si solamente si el conjunto de las n's tales que A sub n es igual a B sub n está en nuestro ultrafiltro. Y eso justo tiene que ver con eso que les mencionaba, de que si nos fijamos en dos sucesiones, pues
son la misma, a excepción de una cantidad finita de términos, que justo el conjunto de los índices en el que esas dos sucesiones son la misma es un conjunto cuasi grande. Y la afirmación es que esa relación pues, es una relación de equivalencia. Entonces, ya que tenemos un conjunto de donde agarrar elementos, ya que tenemos también una relación de equivalencia bajo ese conjunto, que era justo la primera parte que necesitábamos para nuestra estructura, necesitábamos un conjunto de donde agarrar elementos. Ahora lo que nos gustaría es un conjunto de funciones definidas en ese conjunto. Entonces, vamos a definir las funciones y decimos que si f es una función definida en los reales y tomamos a sub k un hiperreal, pues definimos a f en los hiperreales. Aquí está mal escrito, ahí dice reales, pero es hiperreales, pero definimos a f en los hiperreales como f de a sub k. Es decir, la sucesión de las evaluaciones, ¿no? Y justo es ahí donde hace sentido decir que podamos tomar una función de variable real y evaluarla en un hiperreal, porque a fin de cuentas es la sucesión de las evaluaciones. Entonces, lo que nos gustaría ver es que esta definición, pues, está bien definida, aunque suene muy redundante, es decir, que no importa el representante de la clase de equivalencia que estemos tomando, las funciones siempre van a mantener la igualdad, ¿no? Es decir, que si tomamos a sub k en la clase de equivalencia de b sub k, pues como el conjunto de las n tales que a sub n es igual a b sub n está contenido en el conjunto de las n tales que f de a sub n es igual a f de b sub n, y como este conjunto de las a sub n está en nuestro ultrafiltro, y el ultrafiltro justamente es cerrado bajo superconjuntos, pues entonces el conjunto de las n tales que f de a sub n es igual a f de b sub n está en el ultrafiltro. Y eso quiere decir que f de a sub k está en la clase de f de b sub k. Es decir, no importa el representante que estemos tomando, la función está bien definida, ¿no? Para toda función que queramos tomar. Y entonces, ya que tenemos este conjunto de funciones, ya tenemos ya tenemos en nuestro conjunto de donde agarrar elementos, tenemos ahora un conjunto de funciones definidas en ese conjunto, pues ahora lo que nos falta es hablar sobre nuestro lenguaje, sobre nuestro lenguaje lógico, y para eso vamos a definir las proposiciones en dicho lenguaje. Entonces decimos que si tenemos phi de a sub k una proposición, decimos que phi de a sub k es cierta si solamente si el conjunto de las n tales que phi de a sub n sucede, o es decir, es cierta también, es un conjunto cuasi grande, es decir, está en el ultrafiltro. Y bueno, de nuevo, al igual que las funciones, lo que nos gustaría ver es que las proposiciones también están bien definidas, es decir, no importa el representante que estemos tomando, pues a fin de cuentas siempre mantiene la veracidad. Entonces, si tomamos a sub k en la clase de equivalencia de b sub k, tal que phi de a sub k es cierta, pues entonces, como el conjunto de las n tales que a sub n intersección el conjunto de las n tales que phi de a sub n sucede, está en el ultrafiltro, porque a fin de cuentas esos dos conjuntos están en el ultrafiltro, y como el ultrafiltro es cerrado bajo intersecciones, pues esa intersección cae ahí mismo. Entonces, como esa intersección está contenida en el conjunto de las n tales que phi de b sub n sucede, pues entonces ese mismo conjunto está en el ultrafiltro. Pues por lo tanto, no importa el representante que estemos tomando, las proposiciones siempre mantienen esa veracidad. Entonces, ahí justamente ya que tenemos nuestro conjunto de donde agarrar elementos, nuestro conjunto de funciones y un lenguaje con el que podamos hablar sobre las proposiciones, pues ya podemos decir bien quién es el conjunto de los números hiperreales. Entonces, si consideramos al producto de los RIs, es decir, R infinito, ¿no? R consigo mismo, R producto cruz consigo mismo una cantidad numerable de veces, ¿no? Que eso, bueno, es R infinito. Definimos el conjunto de los números hiperreales como el producto cociente de R infinito bajo la clase de equivalencia que definimos anteriormente. Y eso justamente es un ultraproducto, que a fin de cuentas un ultraproducto es aquel que si nosotros tomamos un conjunto de donde agarrar elementos y le definimos un ultrafiltro, y bajo ese ultrafiltro definimos una relación de equivalencia, pues al momento en el que tomemos el producto cociente, ese producto cociente va a ser un ultraproducto. Y entonces los hiperreales son un ejemplo particular de los ultraproductos. Entonces, justo ahí ya tendríamos el último teorema, que es el que nos dice que los hiperreales es un sistema hiperreal. Y para eso, pues,
no es ni más ni menos que demostrar que el sistema real está contenido en los hiperreales, es decir, los reales están contenidos en los hiperreales, que los hiperreales tienen un infinitesimal y que si P es una propiedad en el lenguaje L, pues P es cierta en los hiperreales y solamente si P es cierta en los reales. Y la demostración en general, todo el teorema es muy rápida, pero sobre todo la primera, pues si tomamos R un número real, pues entonces podemos considerar a R como la sucesión constante R. Entonces, consideramos a R sub k como R, ¿no? La sucesión que a todo número natural siempre le asocia el mismo número real. Pues entonces, todo número real está en los hiperreales, pues por lo tanto los reales están contenidos en los hiperreales. La segunda propiedad, para probar la segunda propiedad, consideramos a la sucesión omega sub k dada como 1 sobre k, y justo esa sucesión siempre es mayor a 0, y aquí nos vamos a aprovechar de que la sucesión converge. Justo como esta sucesión converge, eso quiere decir que existe un momento tal que para todo número natural mayor a ese momento, esa sucesión siempre es más pequeña que todo número real. Entonces, de esa forma, 1 sobre k más 1 también es menor a r, 1 sobre k más 2 es menor a r y así sucesivamente, ¿no? Eso quiere decir que el conjunto que tiene acá k más 1, k más 2 y así, está contenido en el conjunto de las n tales que omega sub n es menor que r sub n. Y como el conjunto de las k está en nuestro ultrafiltro, pues por lo tanto este conjunto también está en el ultrafiltro. Entonces, también como este otro conjunto en el que omega sub n es mayor a 0 está en el ultrafiltro, eso quiere decir que esta sucesión es mayor a 0 y menor que todo número real, pues por lo tanto omega sub n, la sucesión, es un infinitesimal. Y por lo tanto los hiperreales sí tienen una unidad infinitesimal. Para probar la tercera condición, la que nos dice que todo lo que se cumple en los reales se cumple así solamente si en los hiperreales, pues necesitamos ampliar un poquito el lenguaje que tenemos hasta ahora. Entonces, en el lenguaje que tenemos ahora mismo, tenemos un símbolo de constante, un símbolo de variables independientes, es decir, que hablan sobre nuestro universo de discurso, que en este caso podrían ser los reales. Entonces, tenemos un símbolo de constante R para todo número real, tenemos un símbolo de función para toda función real, y un símbolo de proposición para toda proposición real. Entonces, lo que nos gustaría es ampliar ese lenguaje para poder hablar en los números hiperreales. Y justo vamos a definir a L asterisco como el lenguaje que cumple estas tres propiedades, pero aparte le vamos a agregar una propiedad más, y es que le podamos dar el hecho de que tenga un símbolo para los hiperreales, es decir, que sí tenga variables independientes que hablen sobre los hiperreales. Entonces, ya que ampliamos un poquito nuestro lenguaje, pues enunciamos el siguiente lema. Bueno, mencionamos la siguiente definición, que si tomamos k números hiperreales, es decir, si tomamos A1 y así hasta A sub k números hiperreales, y notamos que phi igual a phi de A1 así hasta A sub k, pues no es ni más ni menos que una propiedad definida en nuestro lenguaje L asterisco, en nuestro lenguaje extendido, porque a fin de cuentas esta propiedad pues nada más está hablando de números hiperreales. Y entonces phi sub n igual a phi de A1 en su enésimo término, así hasta A sub k en su enésimo término, es una propiedad definida en el lenguaje L, es decir, es una propiedad que habla solamente de números reales. Y justo son reales porque, bueno, esta ya es la evaluación de las sucesiones. Entonces, ahora sí ya podemos enunciar el siguiente lema, y es el que nos dice que si phi es una propiedad en nuestro lenguaje L asterisco, pues phi es cierta en los hiperreales si solamente si phi sub n es cierta en nuestro lenguaje L. Es decir, este lema no lo vamos a probar, pero yo he visto que en algunos libros le llaman que es como un caso particular de un teorema que se ve en lógica, que le llaman el teorema fundamental de ultrafiltros y ultraproductos. Entonces, este lema es como una propiedad de ese teoremita. Entonces, ya que tenemos este lema, pues podemos demostrar la tercera propiedad. Y entonces,
Si tomamos phi una propiedad definida en nuestro lenguaje L, pues el conjunto de las n's tales que phi sub n es cierta en los reales, no es el vacío, porque a fin de cuentas phi la podemos tomar cierta, pues entonces eso quiere decir que dicho conjunto son los naturales. Y como los naturales está en el ultrafiltro, pues eso quiere decir que el conjunto de las n's tales que phi sub n es cierta está en el ultrafiltro. Entonces, eso quiere decir que phi es cierta en los hiperreales y solamente si es cierta en los reales. Y aquí me gustaría mencionar que este tipo de, este lema, realmente esta proposición, que es justamente el teorema de transposición, habla solamente sobre cosas del lenguaje de primer orden, es decir, habla solo de elementos. Y cosas como todas esas propiedades que nosotros conocemos de los números reales que sabemos que se cumplen, por este mismo teorema de transposición se van a cumplir también en los hiperreales, pero a fin de cuentas esas propiedades son propiedades que solo hablan de elementos, es decir, propiedades del lenguaje de primer orden, de variables independientes. Y cosas como el axioma del supremo, por ejemplo, que ya habla de subconjuntos de los números reales, ya no se van a cumplir en los hiperreales, y eso como el axioma del supremo nos da una idea de completez, pues entonces, de cierta forma, el conjunto de los números hiperreales ya no va a ser un conjunto completo, justo porque el axioma del supremo no está definido en el lenguaje de primer orden, de hecho, creo que tampoco está definido en el lenguaje de segundo orden, y como este teorema lo mostramos solo para cosas del lenguaje de primer orden, pues entonces ese axioma del supremo no lo vamos a poder tener en los hiperreales. Entonces, no podemos decir que los hiperreales son un conjunto completo. Y pues bueno, eso sería todo. Les dejo acá mis referencias. Sobre todo, el libro que más usé es de cálculo infinitesimal de James Henle. Y pues bueno, los otros son para los ultrafiltros y sobre el lenguaje lógico, ¿no? Entonces, de nuevo agradecer al seminario de becarios, a Ricardo, y bueno, a mi amigo Orestes por ayudarme a hacer la presentación que acabamos de ver. Entonces, de mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias. Les dejo aquí los códigos QR del seminario y pues bueno, eso sería todo. No sé si tengan preguntas o aclaraciones, comentarios. ¿Hay alguna pregunta? A Ricardo. Bueno, primero para mí. Gracias. No, si alguna pregunta que alguien tenga. Al final mencionaste que los hiperreales no son completos. ¿Qué Ajá. consecuencias tiene eso? Que no sean completos, Ajá. pues primero de todo, la más fácil es justo con el hecho de que no podemos hablar de un supremo, ¿no? En los hiperreales. Y pues justo también otra idea que nos podemos hacer es que algo que mencionaba cuando nosotros hablamos sobre la línea hiperreal, esta línea de cierta forma está como en cachos. Es dibujar la recta real y otras dos rectas separadas de la recta real que no se juntan, por así decirlo. Entonces, ahí es donde podemos como que hacernos también una idea de completez. Entonces, hasta donde yo sé, justo el que no sea en un conjunto completo es que, bueno, no podamos hablar como del supremo ahí, ¿no? Eso es hasta donde yo conozco. ¿Qué se puede decir sobre la cardinalidad de los hiperreales con respecto a los reales? Pues para empezar son infinitos, eso seguro. Claro. Eso no te lo niego. Pero pues a fin de cuentas los hiperreales son sucesiones, ¿no? Entonces son como el conjunto de las sucesiones reales. Y es como casi la cardinalidad de ese conjunto. Entonces, de cierta forma ese conjunto puede ser no numerable, ¿no? De hecho, creo que es no numerable. Eso definitivamente no. Ujú. Pero no sé, ya cosas como, no sé si es Aleph
Aleph 1 o algo así, eso sí ya no lo sé bien a fondo, pero lo que sí te aseguro es que no es numerable. O sea, Sí, sí. eso sí no puede pasar. Una pregunta más, ¿se puede? Claro. Sobre los, no sé, ¿hay algo con respecto a los hipercomplejos? Ah, pues yo diría que sí. O sea, algo que también se puede hacer, de hecho, es hablar sobre un sistema hiperreal. Entonces, eh, este sistema hiperreal, pues no es ni más ni menos que, o sea, es exactamente lo mismo que, a ver si me pasó acá. Aquí cuando decimos que un sistema es hiperreal, es que cumple estas tres propiedades. Pero cuando queremos hablar de un sistema hiperreal, pues ahí estaríamos queriendo decir que el sistema hiperreal está contenida en esta nueva estructura, que también tenga un hiperinfinitesimal, que un hiperinfinitesimal no es ni más ni menos que aquel que cumple que su valor absoluto es mayor a cero y menor que todo número infinitesimal positivo, y que todo lo que se cumple en los hiperreales se cumple sí solamente sí en la estructura hiperreal. Entonces, yo creo que de la misma forma podemos definir algo así para los hipercomplejos. O sea, realmente no me he metido mucho en eso, pero sí estoy seguro de que de esa misma forma como definimos una estructura hiperreal, podemos meternos con los hipercomplejos. Y así se puede, ¿Mande? y así se puede ir siguiendo hiper. Es una pregunta que yo me he hecho mucho. La verdad no sé, o sea, porque es que a fin de cuentas todo depende del infinitesimal. O sea, Ok. en los hiperreales tienes un infinitesimal que es un número que es mayor a cero y menor que todo número real. Eso lo sabes, y cuando hablas sobre los hiperreales estás hablando sobre un hiperinfinitesimal que pues el valor absoluto de ese número es mayor a cero y menor que todo infinitesimal, digo que todo número hiperreal positivo. Pero a fin de cuentas, hablar como de un hiperinfinitesimal sería como aplicarle otra vez el valor absoluto. Entonces, como que llegarías a lo mismo. Entonces, no sé si se puede aplicar otra vez, así varias veces, el hiper, pero seguramente dos veces sí. O sea, dos veces sí puedes. Vale, gracias. Claro. Oye, pues muy padre tu plática, muy Gracias. clara. Cuando estabas haciendo como esta motivación con los decimales, Ajá. me surgió la pregunta de si tendría algún sentido en algún momento hablar como de hiperreales racionales o hiperreales irracionales, como de alguna forma. La verdad no tengo la menor idea, pero eso por un lado. Y por otro lado, hace poquito estaba viendo de que existen otros, pues no son hiperreales, pero sí otros como modelos de los reales, que es un poquito el trabajo que hace Lavir, Anderskog y todos esos cuates en categorías, en geometría diferencial sintética, y creo que no son como equivalentes los dos modelos, ¿no? Pero Ujú. estaría también como interesante ver como en términos de teorías, pues qué semejanzas y diferencias tengan. Pero bueno, lo de los reales, hiper racionales, hiper irracionales, no sé si siquiera tenga sentido, es lo que Sí, estaba sí, sí. preguntando, pero muchas gracias por tu plática, estuvo muy padre. Gracias. Sí, pues sí, sobre hiperreales, racionales, pues sí, sí los podemos tener, sí los hay. Este, y bueno, justo una idea es pues como que hablar de un hiperreal que, no sé, por ejemplo, a todos sus términos los mande un racional. Por ejemplo, aquí tenemos justo el un medio, ¿no? Pero que siempre sea, que a su primer término sea el 1/2, el 3 medios y así, ¿no? En ese caso sí podemos tener hiperreales racionales. Y respecto al otro que me decías, la verdad no sé, te fallo, pero sí, algo que también tal vez tenga un poquito que ver con lo que tú me decías, y que creo que sí se me pasó un poquito mencionar, es que, un poquito por acá, aquí, justo cuando hablamos de sistema hiperreal, pues justo hay más de uno, ¿no? O sea, podemos tener un montón de estructuras que cumplen ser un sistema hiperreal, pero pues bueno, a fin de cuentas, el sistema hiperreal con el que nosotros trabajamos, pues es
el de los hiperreales, ¿no? El ultraproducto. Pero sí, no sé si eso ayuda. Gracias. Pues no sé si tengan más dudas o comentarios, aclaraciones. Te odio, algo. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Richie. Hola, Felicidades por extraño. tu plática. Está muy Gracias. interesante el tema. Yo quería preguntarte primero, o sea, entiendo que en cierto sentido los hiperreales, como que, bueno, los infinitesimales más bien, nos sirven para formalizar un poquito esta idea informal que teníamos, digamos, en la expansión de Taylor de una cierta función, Ujú. que tenemos primero la corrección constante de tu función, que es la función evaluada en un punto, más la corrección a primer orden, que es la derivada, multiplicada por el número chiquito, que en este caso es como el El infinitesimal. infinitesimal, ¿no? Ajá. Después tenemos correcciones de mayor orden, ¿no? Con la segunda derivada, con un infinitesimal cuadrado, digamos. Ese infinitesimal cuadrado, en tu teoría, bueno, en esta onda de los sistemas hiperreales, ¿cuenta como un infinitesimal normal o habría uno, o tendría uno que hacer como más, pues lo que comentaban hace rato de extender todavía los hiperreales, hiperreales y así Ah, ok. sucesivamente? O sea, si el infinitesimal al cuadrado es un infinitesimal. Ajá, o sea, Sí, sí, entiendo que sí. sí, ¿no? O sea, sí, justo eso tiene que ver con cuando yo mencionaba que suma de infinitesimales es infinitesimales, producto de un real por un infinitesimal es un infinitesimal, pues también producto de infinitesimales es un infinitesimal. Entonces, infinitesimal al cuadrado es un infinitesimal, se mantiene. Y algo que también está muy padre de eso es que te puedes preguntar por el inverso del infinitesimal, ¿no? Que de hecho resulta que el inverso, bueno, esto ya creo que se sale un poquito de lo que me preguntaste, perdón. Pero sí, o sea, el inverso es un número ya que es más grande que todos los números reales. O sea, se sale de la recta real. Y justo ahí tiene que ver con esto de los números, les llaman números infinitos a todos esos números que son más grandes que los reales. Y también tiene que ver con el análisis no estándar, porque a fin de cuentas la definición de que un número sea no estándar es un número hiperreal no real. Entonces, pues estamos hablando de números infinitos que son no estándar y justo el inverso de un infinitesimal es no estándar y es infinito. Infinito positivo. Ya, muy Sí, bien. sí, sí. No sé Y, si ayudo. no, bueno, tenía también otra pregunta. Definimos entonces, o sea, definiste como un modelo de los hiperreales a través de sucesiones de números reales, ¿no? Y Ajá, de la relación esta de equivalencia. ajá. Eh, En el ultraproducto, ¿no? sí, Ahí sí. creo que... Ajá, Ajá, justo ahí, ajá. bajo tu relación de equivalencia de la diapositiva anterior. Yo quería entender más o menos entonces si tú estás hablando de un hiperreal así bien concreto. eh, ¿Una sucesión? O sea, sí, o sea, ¿cómo haces el paso entre asociar o sea, alguien te da una sucesión, ¿tú cómo haces para identificar a qué hiperreal, de qué hiperreal te están hablando a través de la sucesión? ok, pues sí, con la relación de equivalencia, ¿no? O sea, si, por ejemplo, él toma O sea, a la sabemos que si es, sucesión, ajá. perdón. No, no, dime, O sea, la ajá. pregunta era, sabemos que si la asociación es constante del mismo número real, pues esa asociación en realidad te está representando al número real esa constante, ¿no? Ajá. Si alguien te da otra sucesión extraña, ¿cómo sabes si es real o si está asociada a algún real o si está asociada Ok, o sea, sí, 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 o sea, justo a con el otra? ultrafiltro, o sea, bueno, con la relación de equivalencia y el ultrafiltro que, o sea, un ejemplo muy particular, por ejemplo, él toma la sucesión constante 5, ¿no? Esa sí está relacionada con todas las que siempre son el 5 en algún momento, ¿no? Em, pero si ahora, no sé, tomas a la sucesión no sé, que su primer término le da el 1, el segundo el 2, y del tercero en adelante siempre el 5, ¿no? Si tú ves que ese elemento está en tu ultrafiltro bajo esta relación de equivalencia, ¿no? Pues entonces sí puedes decir que es un hiperreal que está relacionado con el del 5, ¿no? Entonces, este, sí, 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 yo diría que sería así. Ok, va, gracias. Sí, de nada, Juan. ¿Alguna otra pregunta?
Agradecemos a Ricardo otra vez. Gracias. Y ya, pues, aquí atrás hay café y galletas para quien quiera. Gracias.